Senador, hasta que se me hizo, caray. Qué gusto, Adela. 7 años atrás de ti. No. Sí. Estuvimos en varias entrevistas. Radiofónicas. Sí, claro. Y un gusto estar contigo y saludo a todo el auditorio. Igualmente, ¿cómo estás? Pues trabajando con mucho ánimo de lograr cosas en favor del país, de la gente, preocupado por algunas de las circunstancias que están sucediendo y participando para que podamos ayudar, para que las cosas caminen de la mejor manera. No se trata de discursos, no se trata solamente de estar en contra de posturas que está tomando el gobierno, sino de que las cosas caminen y caminen bien. Una oposición cómoda. Mira, la del PRI, digo que... Suena muy trillado. ¿Cuántos son? Porque caben todos en una selfie, ¿no? Pero caben el doble y el triple también, si la sabes tomar bien. Lo importante en esta ocasión es que no solamente somos 14 senadoras y senadores, sino con una alta capacidad, con un gran conocimiento, y lo han demostrado, por encima de muchos. Han tenido una gran trayectoria y son reconocidos. Entonces ha servido incluso para que el camino del trabajo legislativo de la Cámara de Senadores esté funcionando bien. Yo estoy muy orgulloso de estar coordinando a mis compañeras y compañeros que son respetados, y que son respetados no a través de gritar o de señalar solamente, sino los conocimientos, de orientar, de sugerir, de un buen trabajo parlamentario. ¿Y cómo son recibidas estas sugerencias y estas orientaciones? Pues a veces como las vemos, ¿no? En el que suenan bien, se les ve la cara de reflexión de que lo que se les está diciendo es lo adecuado, pero pues cuando traen línea y usan su mayoría, es su mayoría y contra ella no podemos hacer nada. Ganaron, tienen mayoría, que deberían de ocupar como lo exigieron cuando eran minoría, para construir, para dialogar, para hacer buena política. Y no, simplemente eso lo queremos así, y así es como votan, y creo que eso no le ayuda al país. Entonces nosotros estamos trabajando mucho con los otros grupos parlamentarios y por supuesto con el grupo mayoritario. Comienza el periodo extraordinario, con temas importantes, ¿no? Mira, en la Cámara de Diputados está lo de la Guardia Nacional, un tema verdaderamente complejo, pero lo cachamos acá tal vez a finales de enero o febrero, en periodo ordinario. Aquí solo tenemos los 4 nombramientos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que hemos dado el aval, todo el derecho de elegir a sus funcionarios, vamos a respaldarlos y por supuesto iremos exigiendo rendición de cuentas. Y tenemos el tema de la lista que tenemos que mandar de por lo menos 10 para que pueda el presidente mandar una terna para fiscal de la República. De 27, ¿no? 27, se inscribieron 54, quedaron 27, están en este momento compareciendo, una pequeña comparecencia, y de ahí se van a tomar. ¿Y ves una fiscalía independiente? No, ¿autónoma? A ver, no, de ninguna manera, no podemos pensar eso. Cuando primero no se reformaron artículos que permitían una fiscalía autónoma. Pero más allá de eso, no veo tampoco voluntad. Se inscriben los que anunció el que hoy es presidente de la República, en su terna de hace un año, se inscriben para la fiscalía. ¿Qué esperas que va a regresar en la lista que nos hará llegar en 10 días después de que el miércoles mandemos la nuestra? Los mismos. Y entonces, si hay ligas, si están cercanos, si sirven al poder, si sirven al Ejecutivo, pues no hay autonomía, no hay una fiscalía para la que tanto se trabajó durante 4 años en la sociedad civil, que quedó decepcionada de cómo quedó esta ocasión, porque se había trabajado de otra manera y al final se quedó con una fiscalía diferente. Ahora, a ver, senador, dime algo. El presidente ha dicho, ya me colmaron el plato, me dejaron un país destruido. Y en buena medida, pues tú fuiste responsable de la marcha, el movimiento de este país, junto con el presidente Peña, ¿no? Y otros colaboradores. ¿Por qué dejaron al país destruido? Me hago responsable de cada uno de los temas que me tocaron a mí. ¿De cuál quieres que hablemos? ¿Hablamos de seguridad? De seguridad. Di la cara. Estuve en cada estado de la República. Dime quién está actuando igual. Estuve junto con las autoridades locales y municipales. Estuve trabajando coordinados. Hubo la Policía Federal, a la que por cierto hay un ataque durísimo, cuando es una policía reconocida a nivel internacional, una policía de élite. A todos sus elementos se les dijo que no sirven, que no tienen las capacidades. Es increíble, pero bueno,
Estuve con el ejército, hoy el mismo ejército, no hay otro ejército. Hoy con los que quieren hacerse cargo de la seguridad, estuve trabajando con ellos. Y estuvieron trabajando ellos. Y con la Marina también, a los que les quieren encargar la seguridad, estuvieron. Nunca me escondí. Siempre di la cara. Detuvimos a 108 de los 122 objetivos más importantes buscados a nivel internacional. Vimos su cadena, porque no solamente eran ellos, a todos los que pertenecían a ese grupo. Pero efectivamente, lo que necesitábamos era un poco más. ¿Más y qué? ese poco más era que nos aprobaran ellos mismos, los que no nos quisieron aprobar, los de Morena, policías estatales únicas, fortalecer las policías locales, profesionalizarlas, darles recursos. Se opusieron, no quisieron darnos ellos esa policía estatal única. Y hoy nos piden que nosotros les aprobemos algo que es militarizar el país, de lo cual no estamos de acuerdo. A ver, esto ¿qué es la Guardia? Pero a ver, ¿tú qué piensas de esto? Porque ya dijo el presidente López Obrador que la Guardia va a estar a cargo de un civil. Sí. ¿Eso cambia las cosas? Mira, primero ellos llegan Pero a decir... entiendo que el presupuesto va a seguir saliendo de Sedena, Sí. entonces... Ellos dicen, ya resolvimos lo de coordinación. Perdón, nunca habíamos estado tan coordinados como estuvimos en el sexenio pasado. Tan coordinados todas las instituciones de seguridad. ¿Sí? Nunca como antes. Nunca. Ni como ahora, ni como antes de la administración pasada. Muy coordinados. Hoy nos dicen, se los vamos a dejar a ellos, pero con un mando civil. Esa es una descomposición. Yo no creo que un militar se quede a gusto con que tenga un mando civil, pero nosotros no estamos de acuerdo en que sea un mando militar el encargado de la seguridad. Porque eso no lo dice la Constitución, porque eso ya fue un brinco que se dejó hace muchos años atrás. Hoy la Corte Interamericana incluso ha sentenciado al respecto de que no se puede ocupar a los militares para el tema de seguridad. Y ellos que se dicen tan defensores de los derechos humanos, hoy están cayendo en un proceso en el que quieren una guardia civil, una guardia al mando o integrada por militares. ¿Pero te parece mala idea que sean, por ejemplo, elementos entrenados por el ejército al mando de... La gendarmería, parte de la Policía Federal, que hubo un desdén y que hubo un señalamiento, fueron formados en el ejército, con instrucción policial, todos jóvenes, bien preparados. Ahí están. Se pueden hacer las dos cosas. Se pueden instruir y se puede fortalecer la Policía Federal, o como le quieran llamar. Nosotros quisimos hacer una coordinación nueva que se llamó Gendarmería. Se puede, pero no se va a avanzar si no se fortalecen las instituciones locales. Yo decía que no podían estar en las manos de los municipios porque están muy cerca de los delincuentes, porque es muy complejo, no tienen capacidades. Pero sí decía que policías estatales, y ellos no. Ellos incluso dicen una Guardia Nacional que puede incluso en cualquier momento, sin ninguna circunstancia que diga esto lo amerita, pasar por encima de los estados y hacerse cargo de la seguridad. Eso es ir en contra del federalismo. Es contra lo que estamos nosotros oponiéndonos. No podemos permitir este tipo de acciones que pueden dotar de grandes poderes a una sola persona, que es al Ejecutivo. Lo que tenemos que hacer es si quieren llamarle Guardia Nacional, no tengo problema, o no tenemos problema. Lo que tenemos que hacer es tener los cuidados, los candados, que eviten una militarización. Y eso se puede hacer, pero pocas ganas de negociar, pocas ganas de resolver. Entonces pero se ve difícil que pase lo tuyo, ¿no? Se ve difícil que pase de esta manera. Se ve difícil que tantas cosas que hemos propuesto, que ellos han usado su mayoría, pero no me quiero salir. Eso es inseguridad, siempre di la cara. En migración, por primera vez pusimos orden a los que nos regresaban del norte, los recibíamos bien, muy bien a nuestros connacionales, con todo, identificación, salud, cartilla, absolutamente con todo, porque antes nos regresaban y los ponían donde querían. Hicimos que Estados Unidos lo hiciera como debía. Y a los que vienen del sur les pusimos en orden. Hoy hay muchos que ya entraron a nuestro territorio y que no sabemos quiénes son. Cuando vengan a buscarlos sus familiares, también, ¿no? Pero los menos. Nosotros ya pusimos candados biométricos para que pudieran tener identificación, saber quiénes son. Pusimos todo un proceso de identificación, porque yo sí, cuando entré a la Secretaría de Gobernación, me encontré con familiares, mamás, que venían de Centroamérica a decir, aquí está mi hijo, ¿y dónde sé que está su hijo aquí? Entonces pusimos orden. Hoy, ¿qué está sucediendo? Ya hasta Estados Unidos dijo, y después salieron a desmentir, que nosotros íbamos a ser el país de guarda.
O sea, eso quiere decir que todos los que no vayan no lleguen a Estados Unidos, que no llega un 5%, se quedan en México. No hay presupuesto, no hay recursos, se quedan teniendo problemas para los estados. Yo no quiero que los corran, pero hay que ver nuestra realidad. Si estamos generando empleos para los nuestros, pues mucho menos tenemos empleos para el resto. Entonces, hablemos con seriedad de las cosas y no solamente discursos que generen empatía. Yo estoy lejano a ello. Derechos humanos, asumimos todas las recomendaciones de los organismos internacionales, todas. En cada uno de los renglones que me tocaba en mi responsabilidad, todo lo asumí. Coordinación con lo legislativo, a diferencia de lo que hicieron hoy de no pararse los funcionarios a una audiencia, a una jornada de trabajo con el Poder Legislativo, un desdén hacia el Poder Legislativo, no respetando. Entonces, pues esos son discursos. Yo lo que te digo es que doy la cara y asumo mi responsabilidad en cada una de las cosas que me tocaron. Ahora, a distancia, senador, ¿no te arrepientes de haber sido quien haya propuesto y haya impulsado, porque así fue, la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública y que Gobernación se quedara con todo el pastel? Sigo pensando que eso es lo conveniente. Sigo pensando que la Gobernación... Pero no te da la vida, ¿no? Digo, ya... para tanto, bueno, digamos. Pues, si quiero mi país tengo que seguir planteando lo que creo que es conveniente, y yo creo que es conveniente que así debía de seguir. Bueno, pues decidieron que no, y luego dijeron no, se va a hacer la Secretaría de Seguridad. Crean la Secretaría y a los 2 minutos después dicen no, una Guardia Nacional, y desaparecemos la Secretaría. O sea, eso es falta de estrategia, Adela, eso es falta de estrategia, eso es no tener claridad de rumbo. Nosotros por lo menos asumimos nuestra responsabilidad, y por eso te digo que mayor coordinación nunca pudo haber existido con los estados. Hoy dime si de veras tienen coordinación con los estados. Bueno, están los superdelegados. No, ellos no saben nada de seguridad. Me estoy refiriendo de este tema, si quieres ahorita hablamos, pero el tema de seguridad no tienen ninguna coordinación. Ahí están los mandos militares, afortunadamente, coordinados con los gobernadores, pero cuando se sentaron los superdelegados no sabían ni de qué hablaban. Y por supuesto que, a ver si quieres que los íbamos a ver en la Sierra de Guerrero o en el Valle del Estado de México. No, se trata de hablar con seriedad. Entonces, yo entenderé en la política este discurso de pues me dejaron así el país. Bueno, pues he escuchado todos sus discursos, que sí les dejaron financieramente estable, con empleos, y ahora resulta que el mes de diciembre es el que se han perdido más empleos en la historia de los últimos sexenios. Así de rápido, ¿eh? Y ahora resulta que está hecho pedazo la seguridad, pero ahora resulta que tienen más números ellos en seguridad de fallecimientos que tienen que ver con la delincuencia que en cualquier otro sexenio. ¿Qué volé? Bueno, ellos te presentarían otras... porque no respetan, ¿no? Porque no respetan las estadísticas que se hicieron por un sistema al que, por cierto, en esto de la Guardia Nacional ni siquiera mencionan. Hay un sistema nacional de seguridad. ¿De qué se trata? De que se tengan datos fidedignos. Y no estábamos nada más la autoridad federal, estaban las estatales, las municipales, las procuradurías, la sociedad civil participando para que los datos fueran ciertos. Hoy ellos dicen que ya bajaron y no presentan ninguna estadística a partir de dónde están diciendo esto. Adela, se nos trata de discursos, ya este país ya cambió y este país ya tiene instituciones que dan cuenta de todo lo que se dice. ¿Cómo te explicas entonces, senador, este triunfo avasallador entonces? Porque tú me dices, pues las cosas allí van, se hizo la chamba, se hicieron reformas, la verdad que nunca se habían hecho tantas, ¿no? Al mismo tiempo, etcétera, etcétera. ¿Cómo te explicas ese triunfo? Y pues nunca había habido un presidente con tan poca aceptación, ¿no? Que terminara su mandato con tan poca aceptación como el presidente Peña. Mira, por un lado,
explicas entonces, senador, este triunfo avasallador entonces? Porque tú me dices, pues las cosas allí van, se hizo la chamba, se hicieron reformas, la verdad que nunca se habían hecho tantas, ¿no? Al mismo tiempo, etcétera, etcétera. ¿Cómo te explicas ese triunfo? Y pues nunca había habido un presidente con tan poca aceptación, ¿no? Que terminara su mandato con tan poca aceptación como el presidente Peña. Mira, por un lado, el presidente López Obrador no es el que ha ganado con mayor número de votos. Ha habido 2 presidentes más. No es inédito. Es un efecto que pegó en México de un hartazgo con base en acciones de algunos corruptos que fueron señalados una y otra vez, en el que pues al pegársele a ellos se le pegaba a todo un partido político, a todo un sistema. Tenemos casos de gobernadores que lamentablemente escogieron el camino de la corrupción y eso lastimó a todo un partido político y a los que lo integramos. Yo lo que digo, el PRI no son esos delincuentes. El PRI hay hombres, mujeres, obreros, maestras, maestros, jóvenes, estudiantes o que no estudian pero que trabajan. Entonces nos lastimó el tema de la corrupción y por supuesto algo que es complejo. ¿Cómo bajar el desarrollo del país a las necesidades que se requieren en lugares donde hay extrema pobreza, donde hay pobreza? Bueno, pues ese es un camino que luego quisiéramos que hubiera atajos, que fuera corto, pero que no se dan y entonces pues la ciudadanía molesta, pide, exige y no alcanza. Hoy mismo, cuando ellos están planteando que pues, pueden repartir todo, está bien, pues están dejando al lado obras de infraestructura, carreteras, pavimentaciones, les quitaron el ramo 23 a los municipios y todo para repartirlo en programas sociales. Lo que hay que ver es que si esto genera riqueza, esto genera que el país avance, porque pues llega un momento en que ya no tienes que repartir y ese es un riesgo. Ojalá funcione, pero cuando ya está ese riesgo de que entonces después ya no tienes que repartir en recursos, pues entonces viene para atrás el país. Entonces, pues tienes 2 caminos. ¿Es lo que ves, senador? ¿Actúas con responsabilidad o no actúas con responsabilidad? Hoy los estados tienen menos recursos, les quitaron a la mayoría de los estados dinero. Los municipios, que son el gobierno más próximo a los ciudadanos, quedaron en una circunstancia verdaderamente lamentable en cantidad de recursos. Entonces, sí hay preocupación. Pero sí estás de acuerdo que la corrupción llegó a unos niveles que, vamos... No te lo estoy discutiendo y te estoy diciendo que fue uno de los temas que por unos... ¿Pero por qué pasó? Pagaron el resto. ¿Por qué pasó eso? ¿Y por qué el gobierno dejó que pasara eso? No, bueno, a ver, si me hablas de los gobernadores, estaba primero en el ámbito de los estados. Cuando ya pasó a recursos federales, que la Auditoría Superior señaló, pues el propio gobierno federal actuó, señaló. Pero a ver, empecemos por el principio. El gobernador de Tabasco fue el primero, en el primer año, que manejó recursos federales y que inmediatamente se puso a disposición. Y luego vinieron los otros, en todos los niveles y de todos lados. Pero bueno, sin duda se hizo un gran uso de este instrumento, con razón, de acciones al margen de la ley de algunos, que lastimaron, insisto, a todo un partido político. Pero yo lo que te digo es, no por estos se puede señalar a todos. Dijo el presidente López Obrador que el gobierno fue facilitador de la corrupción. Ahora, con todo esto a propósito del huachicoleo, y dice que hay huachicoleo en medicinas y huachicoleo, que el huachicoleo también es crimen organizado, ¿no? Digo, eso es, sí, eso claro. es. Y eso te tocaba. No, bueno, lo acabo de comentar y tengo que volverlo a decir. Había una mesa que trabajábamos el tema del huachicoleo. Estaba Hacienda, la encabezaba incluso Hacienda por todo lo que tiene que ver. ¿Por qué? Porque el combustible que te robas tienes que venderlo en algún lado. ¿Y quién podía detectar esto? Hacienda, SAT. El dinero. Bueno, entonces, Hacienda estaba encabezándola. Estaba la Secretaría de la Defensa, pues que volteé y que le pregunté al secretario de la Defensa si es cierto lo que estoy comentando o no.
que voltee y que le pregunte al secretario de Marina, que también estaba en la mesa, si puede investigar si era cierto esta mesa o no. Y tomaban decisiones y fuertes. Se agarraron a dos grupos de la delincuencia organizada muy grandes. Están en la cárcel en este momento. Claro que trabajamos y claro que se detuvieron a muchísimas gentes. Pero no se solucionó el problema. No, tenemos que seguir adelante. ¿Fue mala estrategia? No, yo creo que debimos de ser aún más grande la estrategia, pero hacerla con mucha responsabilidad y no como ahora que pues solo se toma la decisión de cerrar ductos. Y entonces ya vas a repartir la gasolina por pipas. Te van a comprar 500, ¿no? Bueno, sabes que ni en los años de los 70 va a alcanzar esas otras 500 pipas. Van a volver a abrir los ductos. Y entonces, ¿dónde estuvo la solución? Porque si van a volver a abrir los ductos, acuérdate que son largos cientos de kilómetros de ductos, que es imposible, yo lo viví, que se puedan vigilar. Yo creo que hay que usar Hay tramos que sí se pueden vigilar, digamos. Sí, pero mira, no se trata de vigilar un ducto. El ducto está abajo de la tierra, a varios metros abajo. Y entonces lo que hacen ellos es excavar, poner una manguera y se la llevan 1,5 kilómetros de distancia. Y entonces al llevarla tan lejos, pues, es difícil localizar dónde está ordeñándose ese ducto. Entonces, se requiere mayor uso de las tecnologías. Eso es lo que tienen que hacer, creo yo. Si hoy está su estrategia, yo, a ver, no estoy para sugerirles. Si estoy para decirles, no pueden tratar de solucionar un problema teniendo pérdidas por otro lado al bolsillo de los ciudadanos, que hoy dicen en algunas organizaciones de comercio que son más de 5,000 millones de pesos hasta ahorita. Hasta el día de hoy. Es decir, ¿se está perdiendo más de lo que se está ganando? Ellos dicen, ya traen cuentas y cuentas y cuentas y dicen, ya tenemos detenidos, ya tenemos cuentas intervenidas. Hay carpetas de investigación. Ellos lo saben nada más. Y hemos recuperado, se ha evitado el robo de tantos miles de millones. Necesitan ser más claros. Y nosotros sí dimos a conocer absolutamente todo, absolutamente todo. Si esas imágenes en televisión que dieron la vuelta al mundo de cómo ordeñaban, cómo se preparaban, cómo participaba la comunidad, las dimos a conocer nosotros. ¿Por qué no dan a conocer ellos todo lo que está sucediendo en este momento? Hoy, ante una crisis que se está dando, una enorme crisis que de seguir puede tener consecuencias mayores. Entonces, ahora, el problema es, supongo que coincides, que no dicen cómo, cuándo, para cuándo, cuánto tiempo más, se van a abrir los ductos, se van a abrir de manera paulatina, se pueden abrir de manera paulatina o cómo. Llevan 10 días diciendo, ténganos paciencia, va a valer la pena. Y le tenemos, y le tenemos. No, bueno, pues la mayoría de la gente. Mayor paciencia y hay que felicitar. La han tenido quienes han dormido 3 o 4 días, durante 3 o 4 días en las noches, en las madrugadas. Pero ¿no crees, senador, que eso también se explica por el hartazgo de la gente, de la corrupción, de que, o sea, pues sí, que resuelvan el problema, nos aguantamos, pero que resuelvan el problema? Bien claro, Adela, no me estoy oponiendo a la estrategia. Lo que estoy dejando claro, qué bueno que la están haciendo, es más. Lo que estoy pidiendo es que aclaren para que esta incertidumbre de cuándo termina, de cuándo va a haber abasto, de que no va a haber problemas para el comercio, para el transporte, que no va a haber inflación que pega siempre a los bolsillos, que los que se dedican al comercio del aguacate, que lo puedan comercializar para el Super Bowl, que sí, parece chiste, pero no es ningún chiste. Es enorme. Dicen en el Super Bowl no va a haber guacamole, parece chiste, pero es el día que se consume más aguacate en Estados Unidos, en todo el año. Entonces, son muchas cosas que hay preguntas, que no hay respuestas y que solo tengan paciencia, le estamos dando a los corruptos, ya me hartaron, está bien, enseña a los corruptos, mételos a la cárcel, demuestra tu estrategia y todos apoyamos, todos estamos en el respaldo, algo que signifique evitar este tipo de acciones. Lo que pasa es que no hay información. O sea, ustedes, por ejemplo, en el gobierno, pues supongo que yo quiero pensar que también querían acabar con la corrupción, ¿no? Bueno, nadie podemos olvidar la declaración que hizo el presidente el expresidente Peña sobre la corrupción, pero yo quiero pensar que todos querían acabar con eso, a menos de que fueran facilitadores de la corrupción, como ha dicho Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué no lo permite, senador? ¿Qué no lo permite? O sea, el sistema más grande, robusto, y dicen que uno de los mejores del mundo que se creó en este país,
el sistema anticorrupción fue hecho en la administración pasada. Me tocó negociar mucho con los legisladores para trabajar y para que se pudiera consolidar. Faltan nombres para que pueda funcionar. Y faltan nombres que no tengan que ver con el propio gobierno. Sin embargo, para que sea autónomo. Pero sin embargo, no quisieron modificar y entonces el nuevo fiscal va a poner al fiscal anticorrupción. Entonces, pues, aunque ellos se digan que no, que nosotros no, pues evítalo. Que sean entes autónomos, tenle respeto a esos entes autónomos y que sea alguien que no tenga nada que ver con el ejecutivo en turno. Porque pues ya tiene casos el presidente que él dice, yo soy honesto, pero pues al lado de él se han detenido agentes muy directamente cercanas a él que tienen que ver con la corrupción. Entonces por eso tienen que haber personalidades que no estén vinculadas con el que está en el gobierno en ese momento. Entonces nosotros hicimos el sistema más grande tratando de acabar con la corrupción. No se terminó por no ponerse de acuerdo los legisladores con el nombre, pero ya está hecho. Ya está hecho y se hizo de la mano de quienes están duro y dale todos los días, que son las organizaciones de la sociedad civil, a quienes, por cierto, hoy se está haciendo a un lado. Oye, a ver, dime algo. Por ejemplo, lo del CISEN también es otro señalamiento. ¿Por qué me pones esa carita? Es que es increíble. Que todos éramos espiados y que se dedicaban a espiarnos y que todo el programa de Pegasus, etcétera, etcétera. ¿Desaparece el CISEN o solamente cambia de nombre o en qué estamos? Yo lo que te digo es que no sé dónde está el CISEN y a dónde va a acabar menos, porque si se lo llevaron a la Secretaría de Seguridad para ver temas de seguridad y después la Secretaría de Seguridad va a desaparecer porque va a haber la Guardia Nacional, pues digo que no sé dónde va a acabar. Pero déjame decirte. Pero que se convirtió en el CNI, ¿no? Centro Nacional de Inteligencia, ¿no? Sí, bueno, ya lo era. El CISEN lo que no acabaron de quienes lo propusieron de entender es que el CISEN no solamente veía temas de seguridad, son los que detectaron el virus H1N1 de la influenza, son los que... Bueno, que son temas de seguridad nacional. Seguridad nacional, que no de seguridad pública. Si lo por eso estaba en gobernación. Si lo metes en seguridad pública, pues tendrá que ver cosas de seguridad pública y no de seguridad nacional. Son dos cosas diferentes que no quisieron entender. Nosotros decíamos que se quedara en gobernación. Por eso ha estado y por eso órganos de este tipo están así en todo el mundo, para que sirvan al Estado, no a una secretaría. Pero sí hubo abusos, ¿no? Mira, o sea, el programa Pegasus. El Pegasus ni siquiera los había comprado en el CISEN, está demostrado. Ese sistema no lo teníamos en el CISEN. Y además déjame decirte, yo te respondo por las áreas que tenía a mi cargo. En el CISEN no se compró ese sistema y quedó lo está por escrito la contestación, para que quede claro. Y déjame decirte, es una institución formada por mexicanas y mexicanos, jóvenes en su mayoría. Hubo mucha renovación. Ahí siguen. Que les pregunten si seguían a alguien. Que los lleven a investigación. Por favor, si nosotros evitamos asesinatos de políticos, si nosotros estuvimos alertando sobre problemas graves de inseguridad, si nosotros detuvimos a los más grandes delincuentes que nadie podía detener, nosotros hicimos todo a partir de también se te fue alguno. Y lo recuperamos. Híjoles. Y lo recuperamos 6 meses después. Yo creo que ese fue el peor momento de tu carrera, ¿no? El peor momento... O sea, de tu paso por gobernador, o de tu carrera. Mira, no, como fíjate político que, profesional. Fíjate que para mí todo lo que ha sido crisis, tal vez unas de mayor dimensión, otras menor, son muy importantes. La de Chapo fue muy escandalosa. Pero ¿cómo a ti, en lo personal, cuando te enteras, no estabas ni aquí? Muy duro. Creo que fue la primera vez que saliste de gira. Era la primera vez que salía de gira acompañando al presidente, porque iba a desfilar la Policía Federal en la ceremonia de Francia. En Francia, Entonces, por eso iba 2 días. Incluso me adelanté. Y cuando llega el presidente... ¿Tú estabas allá? Cuando llega el presidente yo ya venía de regreso. Pero hubiera pasado que hubiera estado aquí. O sea, la verdad, sí, bueno, esto que hizo fue una hazaña histórica, quedará en los malos momentos de lo que me tocó a mí en la administración pasada, pero también que para callar bocas a todos los detractores que 6 meses estuvieron todos los días ensañándose, pues ahí está de vuelta.
Pero te lo pusiste, eso te lo pusiste así como sí, objetivo, ¿no? Sí, pero seguimos con otros, y detuvimos a otros más. Sí, pero bueno, el Chapo es el Chapo, ¿sí? ¿no? Sí, y para eso, para los que comentan cosas al respecto de él, bueno, nada más hay que decirles que para quien los defienda y quieren hacer series, cobraron la vida de muchísimas personas, de familias enteras. A ellos que ahora se preocupan por sus derechos humanos y ahora se preocupan por si había derecho a una entrevista o no, hay que decirles que mientras ellos se ocupan de verse... Yo soy una de las que está buscando la entrevista. Bueno, pues mientras unos se preocupan por ver pero tú eres periodista. Pero quienes otros querían espectacularidad con verlo, a otros nos interesaba detenerlo. ¿Te refieres a Sean Penn? Para cobrar justicia de quien había quitado y arrebatado la vida de muchísimas gentes en el norte y en otras partes del país. ¿Había algo personal en contra de Kate del Castillo? ¿Ustedes ya venían, ustedes sabían de esta relación? No, en algún momento... La inteligencia, pues supongo que te lo debió de haber dicho. En algún momento se supo y siguieron pues todo lo que nos pudiera ayudar a darle seguimiento a un delincuente. Eso es lo que se hizo. Pero contra Kate, como a cuenta eso de que no podía regresar al país. No, bueno, pues yo no sabía, yo de verdad sabía que en la PGR no estaba ninguna orden de detención ni nada. Creo que lo más que se llegó es a pedirle su declaración. Pues al haber estado con él, tenía que haber alguna declaración, como creo que en Estados Unidos también se estaba solicitando, pero no sé más, la verdad. Y eso se vale, o sea, es legal. Es legal, la verdad es que no sé el caso, pero de verdad no sé el caso, cómo estaba sobre ella. Lo que sí te digo es que yo nunca supe, hoy pueden informar a las nuevas autoridades, si había una carpeta de investigación que estaba pidiendo su detención. No, yo creo que se autoexilió a que terminara el gobierno y ahora está aquí y pues yo creo que si la PGR tuviera algo, pues debiera de actuar. Y entonces entiendo que es cierto que no había nada, ¿no? Cuando tú te enteras lo del Chapo, porque sabemos que me dices en momentos de crisis pues te fortaleces, todos estábamos esperando tu renuncia. ¿Tú te pasó? ¿Tú también? Pues te lo pregunté en su momento, ¿te acuerdas? No vas a renunciar, secretario. ¿Te pasó por la mente a renunciar? Mira, ¿O le presentaste la carta de renuncia al presidente? Lo que me pasó y lo recuerdo bien, la molestia de la mayoría de las mexicanas y los mexicanos, pues la tenía también yo. Y yo creo que mejor, más que el resto. Y lo que en mi cabeza recuerdo que pasó es, lo vamos a detener muy rápido. Y por supuesto que, así como lo hice con otros, y con otras responsabilidades, encabezaba yo los gabinetes de seguimiento. Y contesté, lo recuerdo, que las crisis no son para esconderse, agacharse o renunciar, son para enfrentarse. Y como en mí no estaba la responsabilidad de pedirme la renuncia, sino del presidente, pues yo estaba abierto siempre. Y nunca bajé la guardia y siempre estuve al pendiente para poder resolver esa crisis. Y hubo otros momentos delicados, ¿no? El Poli. Sin duda. El Poli. Bueno, yo creo que ese pues fue un gran momento para ti, Sí, porque pero fue delicado. muy delicado y muy bien manejado. Y yo creo que todos lo dijimos también, ¿no? Y así lo señalamos, que fue un momento delicado y que se resolvió bien. Sí, porque yo digo que para poder asumir responsabilidades en el presente y hacia el futuro tienes que ver la historia, tienes que ver el pasado. Yo, una de las cosas que me hicieron tomar esta decisión fue ver que cuando el movimiento del 68, pues tal vez la autoridad no actuó con sensibilidad empatía, digamos. Salió, enfrentó y resolvió. Y yo traté de hacer algo diferente. Y resultó. Pero fue una crisis y fue un problema. ¿Tú le avisaste al presidente que va a salir? Estaba yo con el presidente. Y habíamos quedado en que iba a entregarnos una carta con sus peticiones. Entonces una comisión. Me fui para Gobernación y en ese momento él estaba en un salón cuando tenía que tomar esa decisión porque nos dieron un plazo incluso. Sí. Como son los chavos. ¿No? Sí, 10 minutos, como son los chavos. Sí. Y dije, pues ahí voy. Y salí y la verdad es que los chavos pues lo que querían es ver a su autoridad y poder compartir con ellos su preocupación. Y les dije, aceptamos su movimiento y denos tiempo para resolverlo. Y luego salieron algunos que, no, queremos tiempo. Y cuando lo que habían pedido inmediatamente se les estaba dando
contestación positiva. Ahora, sí sabemos también que trabajabas, y supongo que ahora también porque es el ritmo que manejas, muchas horas, ¿no? A mí me consta y a muchos colegas nos consta que escribíamos a preguntar algo, a pedir información de algo, y así fueran las 4 de la mañana, siempre estabas respondiendo porque estabas trabajando. Pero no te voy a preguntar si te arrepientes de algo, pero supongo que sentías mucha impotencia, ¿no? Porque por más que se trabajaba y por más que había gente trabajando y por más que, pues no se resolvieron un montón de cosas. Sí, pero a ver, ¿quieres hablar otra vez de seguridad? Lo hacemos. La Laguna, Durango, Coahuila. Secuestros, violaciones, robos, delincuencia organizada. Ve cómo está La Laguna. La pudimos resolver. Juntamos a los dos gobiernos, profesionalizamos los militares, los marinos, todos presentes. Ahí está. Chihuahua en su momento. Se resolvió. El propio estado de Coahuila. El propio estado de Nuevo León. O sea, avanzamos muy bien en Tamaulipas. Bueno, después es cuando ya no me quisieron dar esta reforma y cuando los militares dijeron no tenemos un amparo legal, entonces empezamos a ver el rebote y empezamos a ver que empezó el alza. Los 3 primeros años de gobierno, 12, pero 13, los militares 14... con razón, ¿no? Pues claro, no hay marco legal. No tenían amparo para sus acciones. Entonces, 12, 13, 14, bajó la incidencia delictiva, todos. Y además me criticaban, no es cierto. Ahí estaban los números. Y cuando empezó a subir lo reconocimos, pero les decía, tenemos que fortalecer las policías estatales. Y la verdad es que nunca hubo respuesta. Y arrepentido, yo te quiero decir que le entré a todo, desesperado a veces, por algunos temas como el que seguramente traes para preguntar, que es el caso de los jóvenes de Ayotzinapa, en el que yo di todo lo que se pidió, todo lo que se necesitó. Había la corporación de la Gendarmería puesta a disposición, helicópteros, pero el vehículos. gobierno actuó mal. Bueno, mucho se ha dicho, por ejemplo, que el presidente se tardó en llegar, se tardó en ir, no fue, ¿no? ¿Se actuó mal? Mira, era un tema local, que la información que se tenía en ese momento de un enfrentamiento entre jóvenes y policías, como desafortunadamente se daba en otras circunstancias. El domingo, esto fue el viernes en la noche, 26, el 27 teníamos un número de hasta 90 jóvenes que no aparecían. El domingo todavía en la mañana eran 70 y luego ya por la tarde-noche 43. Yo hablo con el gobernador, lo cito y me dice el gobernador, bueno, pues es que es la policía de Iguala, ya detuve a todos los policías de Iguala. Le digo, detén al presidente municipal, dice mañana va a pedir licencia, le digo no se te vaya a ir, sucede lo que ya hemos comentado, se va. Y llega la PGR. Llega la PGR pues a investigar y nosotros a dar todo lo que se requería. Bueno, vienen los organismos internacionales que nosotros dimos toda la apertura para los que dicen es que ni siquiera todo lo que quisieron. Y yo lo que les pregunté a los de la Comisión Interamericana que venían de coadyuvantes, está bien, no es eso lo que sucedió, díganos las otras alternativas para poderlas investigar. Solo había una de Huitzuco, un municipio, que dicen que tal vez ahí también haya una liga. Ahí me quedé que se estaba investigando cuando yo salí de gobernación. Pero yo les decía, ¿qué otras cosas? Está bien, no es cierto. Vamos a suponer que lo que hizo toda una institución no tiene respaldo. ¿Cuál es? Tuvieron todo, ministerios públicos, trabajadores, recursos, todos. Yo me senté con ellos, yo me senté con los papás. ¿Dónde quieren? Aparte de lo que está haciendo la PGR para su tranquilidad, ¿qué más quieren que hagamos? Pero pues obviamente lo que querían los papás es ver a su hijo. Pues, y entonces ahí es por eso yo te decía mucha impotencia, mucha frustración, ¿no? Porque la información que teníamos pues, nos llevaba a no poder encontrar a los chavos. Ahora, la carrera por la candidatura de la presidencia por el PRI, ¿descompuso el ambiente en el gobierno? Porque tú querías ser el candidato y había otros que querían ser, ¿no? ¿Descompuso el ambiente? La verdad.
Economía, cierre de bolsa, negocios, finanzas. Víctor Piz presenta lo más relevante de las noticias al sonar la campana. Con Víctor Piz, lunes a viernes, 3 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. La carrera por la candidatura de la presidencia por el PRI, ¿descompuso el ambiente en el gobierno? Porque tú querías ser el candidato y había otros que querían ser, ¿no? ¿Descompuso el ambiente? La verdad. A ver, Adela. Pero la neta. Es imposible que cuando... Porque mucho se hablaba de la rivalidad entre tú y Videgaray. Es otro tema, ¿no? Al final, quien se dijo que estaba participando, solamente se hablaba de... Recuerdo, y si me falta alguno que me disculpen, pero me acuerdo de Narro, me acuerdo del propio Rubiel Ávila, recuerdo que estaba Pepe Mit, tú, y al final Videgaray, ¿no? Aurelio, ¿no? Y Aurelio, se hablaba de Aurelio. De los que se hablaban. Entonces, yo tenía una buena relación con ellos. La verdad es que... ¿Se fue descomponiendo la relación? No, de verdad que no. Mira, yo creo que lo que se daba en un gabinete por las responsabilidades que se tienen, se dieron. Pues cuando pides más recursos, hay recorte y te quitan recursos, pues vas con el titular y le dices, oye, necesito más recursos porque necesita la Policía Federal y no tengo ya para viáticos, no tengo para patrullas, no, pues no hay dinero, y entonces se da este tipo de fricciones. Hacia la candidatura, pues yo te quiero reiterar, los que entraron en el rejuego al final fueron otros. El propio secretario de Hacienda en ese momento o canciller se hizo a un lado. Entonces, no, con Narro a la fecha, tú lo sabes, tengo una excelente relación. Bueno, todavía, porque hace Sí, no, yo recientemente lo acabo de ver. Con todos, con el propio Pepe, platiqué después de que pasó este proceso. Sí, bueno, fue políticamente correcto, ¿no? Pero, a ver, la decisión del presidente te dolió, ¿no? A ver, tú encabezabas las encuestas. Voy a decir algo con mucho respeto al resto, y mira que son políticos formados la mayoría de ellos. Yo sí estaba bien preparado, porque no era una primera decisión en mi vida política, en el que pues tenía que estar muy preparado para el sí y para el no. Y yo estaba muy preparado, con mucho tiempo de anticipación, para no ser el candidato. Es más, veía ciertas circunstancias que me hacían ver que... Señales. Que no iba yo a hacer. Entonces eso te da calma, te da paz, te da además algo que es, y para mí siempre ha sido fundamental, tu futuro lo creas en el presente trabajando. Yo no me desvío de mi responsabilidad para crear otra alternativa. Cumple lo que estás haciendo para que puedas tener capacidad hacia el futuro. Entonces, yo no me separé, a mí me seguía yendo a ver el tema de seguridad de los estados. Creo que he sido secretario que más ha salido. Pero no me estás respondiendo la pregunta. ¿Te dolió la decisión del presidente? No, lo que te puedo decir que no estuve a gusto, pero estar dolido es políticamente incorrecto y menos. No, porque si no vives con amargura. Adela, vives con amargura, vives enojado, vives molesto. Un ratito haciendo berrinche. No, berrinche nunca. ¿No hiciste berrinche? No, nunca. Y nadie me lo puede acreditar porque ni estuve con el presidente, estuve con el candidato, estuve con mi partido. Para estos... No, de mala gana. Para estos que quisieron... No, bueno, tampoco quieras que fuera yo todo... ¡Ay, qué padre! No fui yo. Festejando, ¿no? Pero no, yo me presenté, estuve... hice lo que me tocaba, me fui a campaña a todo el país y yo seguía en mi responsabilidad mientras estuve de secretario de Gobernación yendo a todo el país. Soy el secretario, yo creo que más ha salido a las entidades, pudiendo estar en la comodidad de un escritorio. Ya estás como López Obrador. A ver. No, él hacía recorridos no oficiales de visita, yo lo hacía de trabajo. ¿Cómo está tu relación con el presidente Peña ahora? Se fracturó de alguna manera durante un rato, supongo, ¿no? Mira, nos dejamos de ver. Yo salí de la Secretaría de Gobernación, no de comunicar. Durante la campaña recuerdo haberlo visto 3 veces. Y hoy, por supuesto, que hay una buena relación. ¿Cómo te dice que no vas a ser tú?
comemos y bueno, me dice que ha platicado con el dirigente del partido, que se tomaron muchas consideraciones y que yo no debería de ser el candidato. Y pues la respuesta te la puede contar él. La verdad es que dije que, por supuesto, respetaba lo que se estaba tomando como decisión y que habría que ver para adelante. Y así lo he asumido. A mí nadie te puede decir que me vio deprimido, aunque algunos quisieron ahí meter notas. Me acuerdo, sí. Generar esos comentarios o que me vieron yo sé que... escondido. No, yo, a ver, di la cara. Me fui a campaña, recorrí el país 2 veces el año pasado. Y a todo dar, y hablando del candidato, y hablando de los candidatos al Senado. ¿Te esperabas que, digo, yo sé que había que decir que el PRI iba a ganar, porque pues, hasta el último día ustedes decían que el PRI iba a ganar, pero ¿se esperaban esta debacle? Mira, para el PRI? Tengo que ser sincero, yo advertí que se veía ya una votación importante, la que venía hacia el candidato de Morena. Se veía muy complejo. Creo que ese pleito con el PAN le dio a Morena el paso directo. O sea, ese pleito de corrupción, de señalamientos entre candidatos y entre partidos PAN-PRI, pues le dio un pase muy directo a Morena, y pues yo lo vi, yo lo advertí, pero yo no era parte de la campaña. Ahora, supongo que lo vas a volver a buscar, ¿no? ¿A cuál? La candidatura del PRI a la presidencia. Es algo a lo que tú aspiras y es legítimo. A ver. Ahora, no sé, el PRI que vaya, está hecho pedazos. Un pedacito. No, mira. Está hecho pedazos. Acuérdate que no hay derrotas. En política, ¿no? La verdad, en política, ¿no? Y yo creo que el que piensa que algo ya desapareció o dejará de existir, pues a menos que se permita. Y este es el instituto político que me dio la oportunidad de ser diputado federal, que me dio la oportunidad de ser gobernador y de transformar mi estado. Mi estado lo encontré en un lugar número 28 de pobreza y lo bajé. Bajar un número es bien difícil, lo llevé al 23. Entonces, me ha dado oportunidad de servir. Entonces, yo quiero ayudar a que mi partido se reencuentre, se replantee y que sea competitivo. Y a tu pregunta, de verdad, te lo digo bien en serio. Yo soy un hombre del hoy y construyo a partir del hoy. Por eso vienen tantos dolores a quienes no saben procesar las cosas. A quienes se ponen un objetivo, trabajan por ese objetivo, no lo logran y viven deprimidos en la oscuridad. No, yo no. Estoy muy curado de esos procesos. Yo lo que quiero es seguir construyendo, ver por mi país, ver en esa responsabilidad que es bien importante, para mí ninguna chiquita. Vengo de las más modestas, desde la presidencia municipal de Pachuca, ahí en oficial mayor, de administrativo en la comisión electoral, de delegado en varios municipios, en varios estados. Vengo de lo más modesto, de pegar propaganda. Y sé valorar lo que es la política. Entonces, a trabajar, a darle muy duro y a ir construyendo en favor de mi partido. Lo que favorezca a mi partido, que favorezca al país, ya lo otro se da en el camino. ¿Te preocupa la situación actual del país? Mira, hay indicadores que me hacen preocupar y no le estoy apostando a que sean ciertos o se hagan realidades. No, nadie queremos eso. Bueno, pero se lo estás preguntando a alguien de oposición y por supuesto que no. Ayer mismo me decían, el presidente le está yendo bien con esto. Pues yo no le quiero que le vaya mal, pero quiero que le vaya bien al país. Quiero que le vaya bien a las mexicanas y a los mexicanos. Entonces, lo que te digo es, estaremos aquí dando la batalla, estaremos aquí señalando, estaremos aquí tratando de que se nos escuche para que las cosas salgan lo mejor posible, que no nos vean como enemigos. No somos enemigos. ¿Has visto al presidente López Obrador? No, en ninguna ocasión. Y lo que te digo es, estamos construyendo desde el Senado. No estamos... Y cuando ves a Ricardo Monreal y eso, porque en tweets y eso se tiran, ¿no? Hay discusión. Alguna ocasión.
Lo que le digo es, ahora ya Por lo del Chapo. Ya son gobierno, asúmanse como tal. Ya eso de estar viendo el retrovisor es lo más cómodo. No, ahora ya son gobierno y ahora les toca resolver lo que dijeron que en un segundo lo iban a resolver. Pero ya no solo señalando, porque decían que sí les entregábamos. Unos dijeron que les entregábamos el país muy bien y otros dijeron que no, que era un desastre. Otros dijeron que había estrategia y otros dijeron que no. O sea, no se ponen de acuerdo. Pero algo importante es, ya son gobierno. Ya llevan más de 40 días aquí. Y nosotros desde el primer día que llegamos al gobierno dejamos de ver el retrovisor y empezamos a asumir nuestra responsabilidad. Y cada persona que tenía una dificultad en seguridad ya era la nuestra. Y cada problema económico ya era nuestro. Y cada desacuerdo político ya era el nuestro. Ya no se vale a los 40 días estar diciendo hacia atrás. Si te lo dejaron así, ya te dije, mete a la cárcel a quien tengas que meter a la cárcel o iníciale una averiguación. Pero deja de estar solamente señalando y asume lo que te toca asumir, porque es la fácil, ya no estás en campaña, se acabó la campaña. ¿Tú eres un hombre honesto? Sí, claro. Sí, claro, y lo he manejado en todo mi proceso de vida, lo he hecho desde que he tenido los encargos más modestos y hasta la fecha. Hay algo que no quiero dejar de preguntar, de lo que no quiero dejar de hablar, que es pues el asesinato de muchos colegas periodistas, ¿no? En la administración pasada fue una locura. Sí, desafortunadamente, y de líderes de organizaciones de derechos humanos. Fortalecimos todo el sistema, lo hicimos junto con la Cruz Roja, que son los mejores sistemas. Nos abrimos a todos los organismos de derechos humanos y organismos internacionales. Lamentable, pero va amarrado de la seguridad. O sea, es un tema de la seguridad que por eso digo que no se puede ver solamente desde la federación, se tiene que ver con los estados, se tiene que ver la problemática local, no es la misma en todos los lugares, no se pueden hacer solamente microrregiones, ya lo hicimos. Se tiene que ver un plan general de seguridad que va en una iniciativa que está desde el 2014 en Cámara de Diputados y que está archivada, que no quisieron hacerle caso. O sea, sí hay maneras de claro que hay combatir manera, el crimen organizado. Claro que hay manera. Se los pedimos. Fui a la Cámara de Diputados, me reuní con todos. No importa de qué partido, vamos a fortalecer las policías estatales. Y además pusimos un artículo que decía, y a quien no cumpla con su responsabilidad, iniciarle proceso. Ahí iba yo en el camino, era en 2014. No quisieron, estuvimos todo el 14, todo el 15, todo el 16 discutiéndola. Y no quisieron cederla. Y ahora nos dicen que nosotros somos los que nos oponemos. No. Se hace una Guardia Nacional que preserve los derechos humanos, que esté de acuerdo a los organismos internacionales a los que nos hemos adherido en el artículo 1 de nuestra Constitución, y que esté con mando civil, pero no solo el mando, sino todo el proceso. Nosotros estaremos apoyándolos. Yo espero que sea la primera de muchas otras conversaciones que podamos tener. No me hagas esperar tantos años más. Yo espero también, porque me da mucho gusto. Porque hay mucho que hablar contigo. Con mucho gusto. Muchas gracias. Es un gusto. Gracias, verte, senador. gracias a todos. Muchas gracias. Saludarles. Gracias a ustedes, como siempre, por su atención y compañía. Yo soy Adela Micha y hasta la próxima.